El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que vivían en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Hermanos, estas palabras del profeta Isaías nos disponían en la liturgia de hoy a escuchar la palabra del Señor, a escuchar el Evangelio. Fijaros que son palabras que tomaron muchísima fuerza y que estuvieron muy vivas en torno al misterio del nacimiento del Señor. Y las hemos escuchado en la parroquia, en la liturgia, porque en medio de la oscuridad apareció la luz más grande que existe, que es el amor más fuerte que viene de Dios, que se hizo hombre para salvarnos. Y es bueno que recordemos que estas palabras siguen estando vivas y deben seguir cobrando muchísima fuerza cada domingo. Hoy nosotros, hermanos, que venimos al encuentro con el Señor a celebrar nuestra Pascua semanal, seguimos experimentando cómo están vivas estas palabras en nosotros. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Y quizás, hermanos, por la situación actual que estamos viviendo, estas palabras deben ser todavía más vivas en nosotros. Porque hace ya casi un año, hermanos, todos nosotros estamos viviendo en una tierra llena de sombra y de muerte. Lo estamos viendo. Y parece que cada día que pasa es peor, porque parece que cada día que pasa hay más muertos que al principio, ¿no? Y entonces entre la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, pues no sabemos si va a haber una cuarta. Y entonces nuestra tierra, la que pisan nuestros pies, en la que nosotros vivimos, está marcada por la sombra, por la tiniebla y por la muerte. A nosotros, hermanos, que vivimos en esta tierra, una luz nos ha brillado. Hemos visto una luz grande, que es la luz del amor de Dios, que es la luz más poderosa que existe y que es la luz que no se acaba nunca. Y fijaros, podremos buscar otras luces que a lo mejor son buenas, pero son luces que no duran para siempre. Y quizás necesitamos recordar que el ser humano debe descubrir la luz que guíe sus pasos y que esa luz no se acabe nunca. Solo puede venir de Dios. Y entonces nosotros hoy, hermanos, estamos llamados también a asombrarnos por esta luz que viene del Señor, como se asombraron aquellos en la sinagoga. Fijaros que estos domingos pasados hemos escuchado la elección del Señor sobre los discípulos, los apóstoles. Hoy vemos cómo el Señor predica. ¿Y dónde va a predicar el Señor? A la sinagoga, la casa consagrada al Señor. Allí aparece Jesús para enseñar y para predicar. Entonces todos los que lo escuchan se quedan asombrados de su enseñanza, porque enseña con autoridad, dice el Evangelio. ¿En qué consiste la autoridad? Fijaros, la autoridad se pierde cuando uno no es ejemplar. Entonces pierdes toda autoridad. En el Señor nosotros siempre descubriremos que hay una profunda coherencia entre lo que Él dice y lo que hace, entre lo que anuncia y lo que sucede, entre sus obras y sus palabras. Hay una profunda coherencia y por eso tiene autoridad. La autoridad se pierde cuando uno es incoherente, cuando uno no es congruente con aquello que cree, que es algo de lo que tantas veces nos acusan a los cristianos. Es que tú no haces lo que dices.
Es que la Iglesia no predica con el ejemplo. Cuando la gente dice que la Iglesia no predica con el ejemplo, se refiere a nosotros, que venimos a la Iglesia. Y entonces, claro, no predicamos con el ejemplo. ¿Por qué no? No vivimos aquello que decimos, que escuchamos en la palabra de Dios. Y entonces necesitamos que la palabra del Señor nos renueve constantemente el corazón. Fijaros, porque nos tiene que iluminar mucho lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Cuando nosotros cedemos a no vivir como el Señor nos enseña, es porque hemos perdido la batalla contra el enemigo, contra el maligno. A nadie le gusta hablar del maligno, a nadie le gusta hablar del demonio. Y entonces a veces parece que vivimos como si el demonio no existiera. Y no es verdad, porque igual que Dios existe, el maligno existe. Porque igual que existe el bien, existe el mal. Es así de objetivo. Y entonces el Señor, fijaros, va a la sinagoga donde comienza su predicación y lo primero que se encuentra allí es un demonio. Un demonio. Porque el primer lugar donde se mete el demonio es en la iglesia. A mí me gusta, vamos, no es que me guste, pero creo que lo tengo claro, como que el demonio vive en los bancos de la iglesia y en esa silla, claro. Ahí vive. ¿Y sabéis por qué? Porque en medio del mundo, en medio del mundo que se ha olvidado a Dios, que no ama a Dios, ahí el demonio no tiene nada que hacer. Ahí ya ha ganado, ya ha vencido, ya ha conseguido una victoria parcial, porque la final es de Dios. Entonces, ¿dónde ataca? El demonio ataca donde hay personas que quieren escuchar a Dios, que quieren vivir la voluntad de Dios, que quieren amar a Dios. Si yo soy de los que vienen a la iglesia y pienso, a mí el demonio no me ataca, entonces es que a lo mejor no estamos buscando por encima de todo la voluntad de Dios, que no estamos amando verdaderamente a Dios y que no estamos aprendiendo a escuchar a Dios. Y fijaros, nosotros al demonio no le importamos un pimiento, no le importas, porque su batalla no es contra ti, su batalla es contra Dios. Lo que pasa es que ataca lo que Dios más ama, que somos nosotros. Y entonces hay que aprender, hermanos, a discernir cómo el maligno tantas veces me engaña y me aparta de Dios. Me aparta de Dios. Y esto uno no se da cuenta así a la primera, se da cuenta más tarde. Pero al principio no te das cuenta. Y al principio tú crees que amas a Dios, pero no le amas. Piensas que crees en Dios, pero no crees en Él. Porque si creyéramos verdaderamente en Él, viviríamos las cosas de otra manera. No es difícil de comprender, hermanos. Al comienzo de la misa, le hemos pedido al Señor, concédenos, Señor Dios nuestro, a adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con un afecto espiritual. ¿Qué significa? Adorar a Dios con toda el alma significa reconocerle como el único Dios verdadero de mi vida. Y eso implica entender que no hay otro. Que no hay otro, o que no debo anteponer otros dioses al Dios verdadero. Que no le antepongo nada a Dios. Porque si le antepongo algo a Dios, entonces ya no le estaría adorando con toda el alma. Le estaría adorando a medias. Y entonces nos podemos preguntar, ¿yo vivo adorando a Dios con toda el alma? O si queréis lo siguiente, que le hemos pedido a Dios que nos conceda, amar a todos los hombres con afecto espiritual. Afecto espiritual es un afecto que no nace de nosotros, nace del Espíritu, nace del Espíritu Santo que hemos recibido. Fijaros, ayer en la parroquia tuvimos la inmensa gracia
y la inmensa dicha de celebrar por la mañana confirmaciones de niños que recibieron el Espíritu Santo. Los que estamos confirmados, bueno, y también los bautizados, hemos recibido el don del Espíritu Santo, que nos hace capaces de muchas cosas que nosotros no somos capaces. Porque de lo que se trata es de agarrarnos verdaderamente a Dios. Porque si no me agarro a Dios, me agarraré a otra cosa. Y a veces podemos vivir en la tentación de querer vivir las cosas por mis fuerzas, por mis codos, por mi cabezonería y porque yo lo tengo que conseguir. Y tengo que ser capaz de esto, y tengo que conseguir aquello, y tengo que alcanzar aquello otro. Y no se trata de tus fuerzas. ¿Quién de nosotros tiene la capacidad de amar como Dios ama? Si tantas veces descubrimos que nuestro amor es limitado, débil, frágil, y a veces no somos capaces de amar al que tenemos al lado, a veces no somos capaces de amar a nuestros padres, a veces cuesta amar a papá y mamá, a veces cuesta amar a los hijos, a veces cuesta que se amen los esposos. Nuestro amor es limitado, débil. Y entonces se trata de amar con un amor que es mucho más grande, que nace de Dios. Que nace de Dios. Del Espíritu que mueve mi corazón para llegar a ser capaz de vivir las obras de Dios. Y si no entendemos esto, entonces viviremos las cosas en nuestras propias fuerzas y el demonio nos engaña. Nos engaña. ¿Y sabes cómo te engaña? Es muy fácil. Te dice, no eres capaz. En cualquier cosa, no solo en el amor, en la obediencia, en cualquier cosa que hay que vivir, no eres capaz, no vas a conseguirlo, no puedes. Entonces hay que aprender a discernir los frutos del buen espíritu de los frutos del mal espíritu. El buen espíritu, hermanos, nos denuncia y nos recuerda cuál es la verdad, y me recuerdan que me equivoco, pero no me acusa y no me juzga, me anima. Me anima porque me recuerda que Dios abre sus brazos para acogerme y perdonarme y seguir adelante. El mal espíritu, además de denunciarte y de sacarte tus vergüenzas, te acusa, te aplasta y te empieza a acusar hasta decirte: no eres capaz, no lo vas a conseguir nunca, no tienes remedio. Y en el fondo no pasa nada. No pasa nada. Vive así porque no pasa nada. Y vive así porque como además Dios es bueno, pues no te lo va a tener en cuenta. Esto es lo que hace el mal espíritu, que nos pasa a todos, claro. Hombre, si un domingo no vas a misa, no pasa nada. No pasa nada. No te preocupes, que Dios no te lo tiene en cuenta. Y entonces nos vamos a engañar, nos dejamos engañar. Hace falta, hermanos, que hagamos un acto de fe. Un acto de fe que implica: yo confío en Dios, yo lo espero todo de Dios y yo pongo mi vida en las manos de Dios. Esto es hacer un acto de fe. Porque si no hago un acto de fe, al final no solamente me dejo engañar, sino que me dejo llevar y acabo con una fe que está muerta y vacía. Muerta y vacía. Y entonces uno tiene que preguntarse: yo, si me llamo cristiano, ¿de qué me diferencio de los que no son cristianos? Porque se supone que uno que es cristiano escucha a Dios, ama a Dios, hace la voluntad de Dios, vive la palabra que escucha de Dios. Y ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, hemos cantado en el Salmo. ¿Cuánto necesitamos que el Señor rompa nuestro corazón endurecido para poder escuchar verdaderamente su palabra, amarlo de verdad y poner en práctica lo que Cristo nos enseña con autoridad? Y fijaros, no basta con decir: yo a Dios ya le conozco, hasta los demonios le conocen.
Porque el demonio que estaba en la sinagoga le dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. Y nosotros también podemos conocer que Jesús es el Santo de Dios. La pregunta fundamental es si le amamos de verdad, como para confiar en Él, esperarlo todo de Él y poner la vida entera en sus manos. Porque Dios, hermanos, a lo que ha venido es a librarnos de todo aquello que nos separa de Él, de todo aquello que mata nuestra alma. Dios ha venido a librarnos del pecado y de la muerte. Dios no ha venido a hacernos favorcitos, que te los puede hacer. Dios no ha venido solamente a ayudarte con alguna, que te puede ayudar, pero a lo que ha venido Dios es a librarnos de lo que no nos podríamos librar ninguno, que es de la muerte y del mal. Y por eso tenemos que entender con qué espíritu de fe vivimos y rezamos. Se supone que los que venimos aquí rezamos todos los días el Padre Nuestro. Y al final del Padre Nuestro decimos: no nos dejes caer en la tentación. ¿Con qué espíritu de fe digo esto yo? Porque Dios tiene poder para no dejarme caer en la tentación, pero es que me lo tengo que creer. Igual que le pido a Dios: líbranos del mal. Del mal es del maligno, que es el que origina el mayor mal que existe. Dios tiene poder para librarme, pero tengo que hacer un acto de fe en Él. Tengo que creer en Él. Cuando uno pide una gracia fuerte para vivir la fe, tiene que creer en Él. Yo una vez vi a una persona perdonar algo que era humanamente imperdonable, imposible, O sea, entonces, ¿sabéis qué pasó? Que mucha gente que rodeaba a esta persona le decía: estás loca, ¿cómo se te ocurre? Después de lo que te han hecho. Pues como piensa el mundo, claro, es que el mundo piensa así. Y entonces, a mí, que me dejó profundamente asombrado, como decía el Evangelio, todos se quedaron estupefactos. ¿Pero qué es esto? Te asombras. Yo me acerqué para preguntar: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y entonces aquella persona me dijo, porque no solamente había perdonado, había empezado a amar a la persona a la que perdonó. Y me dijo: mira, yo no era capaz. He tenido que rezar mucho y pedirle mucho a Dios: ayúdame a perdonar. Quiero perdonar. No quiero vivir con rencor. Y entonces, cuando uno se fía de Dios y abre el corazón a Dios, Dios realiza obras maravillosas. Pero hay que fiarse, hay que hacer un acto de fe, hay que ponerse delante de Dios y decir: Jesús, confío en ti. Jesús, todo lo espero de ti. Jesús, pongo mi vida en tus manos, sin temor a nada ni a nadie. Sin temor a nada ni a nadie. Porque hasta de lo peor o del mayor mal que podríamos sufrir, que es la muerte, de ese nos puede librar el Señor. Y de la misma forma que le dijo al demonio inmundo: calla y sal de él, el día en que nosotros nos muramos, el Señor a la muerte la dirá: calla y sal de él, para llevarnos a su presencia, como para no confiar en aquel que ha hecho brillar su luz en medio de tanta oscuridad. Abracémonos a Dios, porque nadie nos ama como Él. Amén.